Buenos días, doctora Ariadna. Venimos a presentar nosotros un video académico donde vamos a presentarle conceptos claves de la reactividad de acuerdo a los libros establecidos de usted hacia nosotros. Primero vamos a comenzar con la introducción a la química orgánica, que esta es también conocida como la química del carbono. En esta se ocupa estudiar las propiedades y la reactividad de los compuestos que llevan a cabo en su composición. Dado que el átomo de carbono tiene gran capacidad para formar hasta 4 enlaces de tipo covalente, y estos enlaces sencillos, dobles o triples, enlazarse con elementos tan variados como hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo. Estas pueden construir cadenas de variada longitud desde un átomo de carbono hasta miles de líneas ramificadas o incluso cíclicas. Ahora vamos a ver su estructura y nomenclatura de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están principalmente formados por carbono e hidrógeno, aunque también pueden incluir otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. La estructura básica de un compuesto orgánico se puede representar mediante su fórmula molecular, que indica el número y tipo de átomos presentes. Sin embargo, para entender completamente la naturaleza de estos compuestos, es crucial poder comprender cuál es la fórmula empírica, molecular, esqueletal y sus definiciones. La fórmula empírica es la que representa la proporción más simple entre los átomos en un compuesto. La molecular indica el número exacto de cada tipo de átomo a una molécula. La esqueletal muestra cómo están conectados los átomos dentro del compuesto. Esta es la forma en que los átomos se unen a determinadas propiedades físicas y químicas del compuesto. Por ejemplo, diferentes configuraciones espaciales, que es la isomería, donde pueden resultar compuestos con propiedades muy distintas a pesar de tener la misma fórmula molecular. Dejo el tema para mi siguiente compañero. ¿Qué se basa en la nomenclatura química? Pues se establecen estas siguientes reglas. La nomenclatura sustantiva se utiliza para nombrar compuestos donde uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados por grupos funcionales. El grupo funcional principal determina el sufijo del nombre del compuesto. Composición de la materia: átomos, moléculas e iones. Explica la estructura básica de los átomos: protones, neutrones y electrones. Cómo se combinan para formar moléculas y cómo se generan los iones mediante la ganancia o pérdida de los electrones. Estructura atómica y enlace covalente. Estructura atómica: se describen los modelos atómicos incluyendo el modelo de Bohr y el modelo mecánico cuántico. El enlace covalente: explica cómo los átomos comparten electrones para formar enlaces covalentes y las diferentes teorías de enlace. Arreglo electrónico: muestra cómo los electrones se distribuyen en orbitales alrededor del núcleo y cómo están distribuidos, cómo esta distribución afecta las propiedades de los enlaces y las moléculas. Moléculas orgánicas: se enfoca en las moléculas que contienen carbono e hidrógeno y cómo se unen a otros elementos como oxígeno, nitrógeno, etc., para formar una gran variedad de compuestos orgánicos. Las principales partículas subatómicas son electrones, protones y neutrones. Dalton había establecido que los átomos no pueden ser divididos, pero esto solo significa que no pueden romperse por medio de reacciones químicas. Él no podía tener conocimiento de otras formas de dividir a los átomos, ya que estas apenas fueron descubiertas a principios de la década de los años 30, que fue cuando los científicos sometieron las condiciones de alta energía a varios elementos y encontraron que los átomos estaban formados por partículas subatómicas más pequeñas. Se han identificado diversas partículas, pero solo 3 de ellas son necesarias para explicar las propiedades químicas de los átomos y calcular su masa. Estas 3 partículas subatómicas son electrón, protón y neutrón. Bueno, ahora hablaremos sobre los enlaces covalentes. Pues, ¿qué son los enlaces covalentes? Cuando dos átomos de similar electronegatividad se aproximan, pues se establece un enlace covalente. Este tipo de enlace no hay información de cargas parciales o formales y
ocurre cuando dos no metales comparten un par de electrones formando un enlace con un valor de eficiencia de electronegatividad menor de 0.5. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno y carbono-carbono. La teoría de enlaces de valencia. Esta teoría determina la geometría y ángulos de enlace en una gran variedad de sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas. Sostiene que cuando orbitales puros S y P se aproximan unidireccionalmente lo suficiente, se produce por sobreposición por medio de un orbital híbrido que conduce a la formación de un enlace sigma. Dos átomos forman un enlace sigma cuando ocurren las dos siguientes condiciones. La primera condición, existe sobreposición entre los átomos, y si dos átomos se aproximan lo suficiente, sus orbitales ocuparán parcialmente la misma región de espacio. Solo un máximo de dos electrones de spin opuesto están presentes en la sobreposición de los orbitales. Para la mayoría de los elementos en la naturaleza son mezclas de isótopos, aunque todos los átomos de cualquier elemento dado tienen el mismo número de protones, por lo general no tienen el mismo número de neutrones, pero la mayoría de los elementos, el número de neutrones por átomo varía en un intervalo pequeño. Estas variaciones son la causa de la existencia de los isótopos. Casi todos los elementos son en efecto mezclas de isótopos. Un isótopo de un elemento podría estar formado por átomos del mismo elemento que no solo tienen idéntico número atómico, sino también igual número de masa. En otras palabras, los átomos de cualquier isótopo de un elemento tienen el mismo número de neutrones, así como el mismo número de protones. Los diferentes isótopos de un elemento varían según el número de neutrones. Pues existen tres tipos de isótopos de hidrógeno, que es el elemento más sencillo. Su atómico es de 1, su número atómico es de 1, así que los tres tienen el mismo número de protones por átomo. Siempre hay que recordar que los isótopos de un elemento dado tienen el mismo número atómico del elemento. Ahora mi compañera hablará sobre el principio de incertidumbre. Como ya sabemos, el modelo de Bohr es válido para un elemento, y ese es el hidrógeno. El electrón es tan pequeño que cualquier método para localizarlo cambia de posición y su energía. Por esta razón no es posible conocer o determinar su posición de energía. Que cualquier método para localizarlo cambia de posición y su energía. Por esta razón no es posible determinar la posición de energía de un electrón. Al mismo tiempo, siempre existe cierta incertidumbre acerca de la posición o la energía de un electrón, y esta es una manera de expresar lo que se denomina como principio de Heisenberg. Ahora, para saber acerca de los electrones, debemos conocer los orbitales atómicos y números cuantitativos. Los orbitales atómicos se describen de diferentes tipos de orbitales. Entre ellos se encuentra el S, el P, el D y el F. Su forma y orientación en el espacio es distinta. De ahí tenemos los principios de la mecánica cuántica. Dentro de ella explica los principios de incertidumbre, exclusión de Paul y la regla de Hahn, y cómo se relaciona con la distribución de los electrones en los átomos. Y de ahí tenemos los números cuantitativos.
se definen los 4 números cuánticos, que es el N, el L, el M y el S. Y cómo se describe la energía, cómo se forma, su orientación y el spin de los electrones. De ahí tenemos la teoría de órbita molecular. Dentro de esta teoría, principalmente para determinar el orden de una molécula diatómica, así como su composición de magnético. Considera que la aproximación de dos átomos para formar una interacción química que puede tener dos efectos. Uno de ellos es la atracción para formar un nuevo enlace y otro es la repulsión. Debido a la misma carga de los electrones, lo que se anula la posición de formación en el enlace. Estas combinaciones de fuerza-atracción que une a dos átomos de una molécula es lo que se llama enlace químico. Esta formación de moléculas a partir de los átomos, existe un compromiso entre ambas. Tendencias como se explica en el siguiente ejemplo. A una temperatura ambiente de un hidrógeno gaseoso, este compuesto en su mayoría de moléculas de hidrógeno y solo una cantidad mínima de átomos de hidrógeno, también se tiene que la formación de moléculas de hidrógeno a partir de sus átomos es un proceso exotérmico, en tanto a la energía se libere. Ahora hablaremos sobre las configuraciones electrónicas. Distribución de electrones. Muestra cómo se distribuyen los electrones en los orbitales de un átomo, siguiendo las reglas de llenado. Relación con tabla periódica. Explica cómo las configuraciones electrónicas determinan las propiedades periódicas de los elementos. Orbitales moleculares y enlaces. Los orbitales moleculares son cómo se combinan los orbitales atómicos para formar orbitales moleculares y cómo estos describen la distribución de los electrones en una molécula. Enlaces sigma y pi. Diferencias entre enlaces sigma y pi y cómo se forman grupos funcionales en moléculas orgánicas. Importancia. Explica cómo los grupos funcionales determinan la reactividad química y las propiedades físicas de las moléculas orgánicas. Nomenclatura. Esta presenta las reglas de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Estructura. Y describe la estructura de los diferentes grupos funcionales y cómo se representan. Orbitales híbridos. Cuando se mezclan orbitales atómicos se forman nuevos orbitales llamados orbitales híbridos. Estos nuevos orbitales tienen otras formas y propiedades direccionales. Cuando intervienen orbitales atómicos S y P, se forman orbitales híbridos, los cuales pueden ser de tres tipos, sp3, sp2 y sp, dependiendo del número de orbitales atómicos P, que se combinen con el S. Es importante saber que cada orbital híbrido produce un enlace sigma y cada no híbrido un enlace pi, de tal forma que la hibridación sp3 produce tres enlaces o la spz3cs y 71 y la sp2cs y la 271. La hibridación también determina la geometría y el ángulo de enlace. Así, la hibridación sp3 tiene una geometría tetraédrica con algunos ángulos de 109.5 grados. La sp2 geometría trigonal plana con ángulos de 120 grados y la sp geometría plana con algunos 180 grados. Bueno, ahora vamos a continuar con carbono, que es la versatilidad del carbono. Destaca la capacidad del carbono para formar 4 enlaces covalentes. Esto permite formar una gran variedad de compuestos. Los compuestos orgánicos en general están constituidos por átomos cuyos electrones están dispuestos en dos tipos de orbitales, los orbitales S y los orbitales P, que los caracterizan su forma.
Un orbital se tiene la forma de una esfera con un núcleo en el centro de ella, lo que significa que en alguna parte dentro de esa esfera es donde es más probable que se encuentre el electrón perteneciente al orbital S. Un orbital P tiene la forma de dos lóbulos en un eje lineal con un núcleo entre los dos lóbulos. Cada orbital solo puede acomodar máximo 2 electrones y siempre y cuando tengan espines opuestos. Y esto es lo llamado principio de exclusión de Pauli. Hay ciertas reglas que se determinan en la forma de cómo se distribuyen los electrones en un átomo. Primero está el principio de exclusión de Pauli, la cual, como se observó, en un orbital solo se puede acomodar 2 electrones. El segundo es al ocupar los orbitales se inicia llegando al primero a aquellos orbitales de menor energía, con el principio de Aufbau. El tercero es que cuando se tienen varios orbitales con la misma energía, no se aparean 2 electrones en uno de ellos. Ahora continuamos con la isomería en compuestos orgánicos. Diferentes tipos de isomería incluyen isomería estructural e isomería espacial. Isomería estructural o isomería espacial, que es la estereoisomería. La importancia de los isómeros en la química orgánica se enfatiza ya que diferentes estructuras pueden tener propiedades químicas y físicas distintas. Dentro de ellos están las reacciones químicas en la química orgánica, que son principales reacciones químicas que involucran compuestos orgánicos, y esto incluye reacciones de adición, eliminación, sustitución, oxidorreducción, y cada tipo de reacción se analiza en términos de mecanismos y condiciones necesarios para su ocurrencia. Les dejo el tema. Bueno, los grupos funcionales. Los grupos funcionales pues, son compuestos específicos de átomos dentro de moléculas que determinan sus propiedades químicas. Pues estos se examinan grupos funcionales comunes como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico y aminas. La relación entre estas estructuras de función es un tema central. Los grupos funcionales se pueden definir como las unidades estructurales y funcionales de los compuestos orgánicos. Son los sitios sobre los que recae la reactividad química y por la tradición se han agrupado las moléculas orgánicas sobre la base del tipo de grupo funcional que contienen. Pero sin embargo, la gran mayoría de los compuestos orgánicos de cierta complejidad generalmente contienen más de un grupo funcional, y su estudio a veces se ha restringido al del grupo funcional de manera particular y aislada, lo cual en ciertos casos impide entender la reactividad de las moléculas de forma más integral, considerando que todos los grupos funcionales se interrelacionan entre sí. La existencia de átomos compuestos orgánicos se debe a la propiedad de los átomos de carbono, de enlaces unos con otros formados, cadenas o anillos de distintos tamaños de complejidad. La posible molécula de los compuestos orgánicos pueden variar de moléculas con un solo átomo de carbono hasta aquellas con miles de átomos de carbono. Además, en los compuestos orgánicos, sus carbonos también se enlazan con otros elementos, principalmente con el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y los halógenos. Bien, ya para concluir, unos conceptos claves acerca de la química que podemos observar es la química orgánica biológica. Dentro de ello incluye biomoléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se discute como moléculas que son las más esenciales en la vida
y sus funciones específicas dentro de sus organismos. De ahí tenemos la síntesis orgánica. Dentro de la síntesis orgánica se refiere a la construcción de compuestos orgánicos mediante reacciones químicas controladas. Se analizan estratégicamente sintéticas utilizadas en laboratorios industriales para crear nuevos materiales o medicamentos. Y de ahí tenemos la espectroscopía en química orgánica. Esta se introduce al uso de técnicas espectroscópicas como la RMN, que es la resonancia magnética nuclear, la IR, que es el infrarrojo, y la UV-Vis, que es la ultravioleta visible, para identificar estructuras moleculares. Estas herramientas permiten a los químicos determinar la composición y estructura de compuestos desconocidos. Y esto sería todo. Es muy breve nuestra introducción hacia la química orgánica, pero son conceptos muy definidos que nos dan chance para la comprensión de ciertas estructuras, de ciertas cosas que debemos comprender y analizar. Gracias.